Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Joana. En este video vamos a ver el proceso de una versión reversible del patrón Clarisse. Para esta transformación modifiqué los tirantes y agregué un volante en la cintura. Estas dos piezas nuevas se descargan gratis. Toda la información la dejo debajo del video en la caja de descripción. Y también les voy a dejar un cupón de descuento para usarlo en la página de Gumurad, en cualquier producto por tiempo limitado. Lo colocan al final antes de realizar el pago. Los materiales que necesitamos son estos. Tela principal, yo usé un popelín de algodón. Tela secundaria, en este caso voy a usar un satén de algodón. Entretela de algodón de peso medio con adhesivo en una sola cara. Varillas o ballenas plásticas, metálicas o de poliéster, de 8 milímetros de ancho, ojales metálicos con arandelas y la herramienta para colocarlos. Cinta de raso, yo voy a utilizar una de 10 milímetros. Hilos, alfileres, marcador o tiza, regla y tijeras. Imprimimos el patrón Clarisse y las nuevas piezas para esta versión, la pieza de los tirantes y la del volante. Vamos a cortar este margen de la primera página. De esta manera unimos cada pieza y las cortamos. Modificamos esta pieza del cuerpo con la ayuda de la pieza del tirante. Le vamos a agregar a estas piezas el margen de 1 centímetro desde la parte inferior y en la parte superior le agregamos de 5 milímetros a 1 centímetro. Estos márgenes los puedes agregar en papel o directamente al momento de cortar en la tela. Una vez que tengas listo el patrón, vamos a cortar. Comenzamos con la tela principal. Cortamos de manera espejada dos piezas del cuerpo del patrón del costado y el cuerpo delante del costado. Recordá agregarle a todas las piezas del cuerpo en la parte inferior el centímetro de costura. Marcamos las muescas de cada pieza. Cortamos de manera espejada dos piezas del cuerpo de detrás, agregando el margen de costura de 1 centímetro en la parte inferior y marcamos la muesca. Cortamos una pieza del cuerpo de delante, agregando también el centímetro de costura en la parte inferior y marcamos las muescas. Cortamos de manera espejada dos piezas del tirante. Por último, cortamos una pieza del volante, colocando esta parte en el doblez de la tela. Según cada talla, el ancho del volante será diferente. En mi caso, el volante lo voy a hacer en dos piezas, dejando 1 centímetro para hacer una costura en el centro. Arrastramos la otra pieza hasta llegar al ancho total indicado. Después de sujetar con alfileres, unimos con línea recta estas piezas, colocamos los alfileres necesarios y cortamos. Y de la misma manera cortamos todas las piezas en la tela secundaria. Lo siguiente que hacemos antes de comenzar a coser es entretelar las piezas de la tela principal, enfrentando el lado adhesivo con el revés de la tela. Cortamos y pasamos varias veces la plancha para adherir bien la entretela. En mi caso, a la tela secundaria no le voy a agregar entretela porque esta tiene más estructura. Las únicas piezas que no van a ser entreteladas son las del volante. Después de entretelar cada pieza, volvemos a marcar las muescas si es necesario. Ahora sí, comenzamos a coser. Comenzaremos cosiendo los tirantes. Enfrentamos los lados derechos, sujetamos con alfileres y cosemos a 1 centímetro del borde, dejando unos 5 centímetros sin coser. Así nos quedará la costura. Después de coser los tirantes, cortamos unos 5 milímetros de margen de cada extremo. Y ahora volteamos cada tira desde la abertura que dejamos sin coser. Con la punta cerrada de una tijera y con cuidado acomodamos cada punta. Y por último planchamos los bordes de cada lado.
Ahora cosemos las piezas del cuerpo. Enfrentamos estas piezas por los lados derechos. Haciendo coincidir cada muesca, colocamos alfileres y cosemos a 1 centímetro del borde. Después de unirlas, colocamos de la misma manera las piezas de los costados. Enfrentamos los lados derechos, hacemos coincidir las muescas, sujetamos con alfileres y cosemos a 1 centímetro del borde. Por último, colocamos las dos piezas de detrás. Enfrentamos los lados derechos, hacemos coincidir cada muesca y cosemos a 1 centímetro del borde. Así nos quedan cosidas las piezas del cuerpo. El mismo proceso de costura lo hacemos con las piezas de tela secundaria. A continuación abriremos los márgenes de estas costuras pasando la plancha de esta manera. En esta parte podemos colocar una almohadilla para planchar mejor la curva del pecho, pero si no la tienes, acomoda bien la costura y plancha desde afuera hacia el centro del pecho. De esta manera unimos cada lado del cuerpo, enfrentando derecho con derecho. Hacemos coincidir las muescas del centro y cada costura, sujetando con alfileres. Terminamos de colocar los alfileres en toda la parte superior, hacemos coincidir estas costuras de la parte inferior y colocamos alfileres en cada costado. Ahora hacemos una costura a 1 centímetro del borde por toda la parte superior. En el momento de coser, asegúrate que las costuras queden abiertas de ambos lados. Por último cerramos los lados con una costura a 1 centímetro del borde. Así nos quedan las costuras terminadas. Retiramos unos 5 milímetros del margen de la parte superior. Lo siguiente que hacemos es voltear las esquinas de esta manera. Doblamos hacia adentro el margen del costado y luego el margen superior. Empujamos y con la ayuda de la otra mano desde adentro volteamos esta esquina. Y con la otra esquina hacemos lo mismo. Volteamos la pieza completa, acomodamos la costura y planchamos. Ahora hacemos una costura justo por el centro de esta otra. Primero hacemos coincidir las costuras de cada lado, colocando alfileres o haciendo una costura simple a mano. Clavamos el alfiler en dirección hacia la parte de arriba. Después de colocar los alfileres, pasamos una costura recta siguiendo cada línea. Antes, si es necesario, puedes cambiar el hilo de color para que coincidan con las telas. Comenzamos a coser desde arriba hacia la parte de abajo. Si en esta parte se te levanta el pie de la máquina como a mí, con la ayuda del dedo puedes empujar hacia abajo mientras coses hasta que quede recto. Retiramos de a poco cada alfiler mientras cosemos. Así nos debería ir quedando la costura lo más cerca posible del centro.
Lo siguiente que hacemos son los túneles para las varillas. Desde el borde hacemos una costura a 1,2 centímetros y paralelo a las demás costuras a 1 centímetro, en dirección hacia la espalda. Lo mismo hacemos del otro lado. Comenzamos por el borde. Desde la parte de arriba cosemos a 1,2 centímetros. Podemos ir probando introducir la varilla por si es necesario agrandar. Y seguimos haciendo los demás túneles a 1 centímetro de ancho para una varilla de 8 milímetros. Y este mismo proceso lo vamos a hacer del otro lado. Ahora marcamos los túneles del centro. Doblamos a la mitad de esta pieza y marcamos el centro, haciendo una marca o colocando un alfiler. Luego marcamos la mitad entre el centro y la primera costura del túnel del pecho. Colocamos un alfiler y desde este punto marcamos hacia el centro a 1 centímetro. Colocamos un alfiler y retiramos el anterior. Del otro lado hacemos lo mismo. Ahora unimos estos dos puntos hacia el centro de la parte inferior. Una vez marcadas, pasamos una costura por estas líneas. Hacemos una segunda costura en paralelo en dirección hacia afuera para formar los túneles. Así nos quedan los túneles del centro. Esta siguiente costura nos ayudará a centrar los ojales. La hacemos a 2,5 centímetros de la costura del túnel. Lo mismo desde el otro lado. Así es como nos queda la costura. Podés hacer otra costura paralela a 1 centímetro para formar otro túnel, pero esto es opcional. A continuación cortamos las varillas. Medimos el largo del túnel, desde arriba dejamos 2 o 3 milímetros de espacio, desde abajo dejamos 1,5 centímetros y cortamos. Este mismo proceso lo hacemos con los demás túneles. A esta varilla puedes cortarla un poco en diagonal por la parte superior para seguir la forma. Ahora estas mismas varillas las vamos a duplicar para colocarlas del otro lado, cortándolas de forma espejada con las mismas medidas. Si la varilla está muy curva, las podés ir doblando de esta manera para que quede lo más recta posible. Ahí pueden ver la diferencia. Antes de introducirlas cortamos en diagonal las esquinas de cada punta. Ahora sí las vamos a introducir.
Después de colocar las varillas, pasamos al volante. Antes de comenzar a coser estas piezas, marcamos el centro de cada lado. Como les dije al principio, la parte de la tela principal la hice en 2 piezas, con una costura en el centro porque no me alcanzaba la tela. Si también es tu caso, lo puedes hacer así. Enfrentamos estas 2 piezas por los lados derechos. Colocamos alfileres por un lado y hacemos una costura a 1 centímetro del borde. Después de hacer esta costura, abrimos y pasamos la plancha. Desde el lado del revés doblamos el borde de la tela principal 1 centímetro. Y de esta manera vamos planchando el borde. Cerramos, colocamos alfileres y planchamos el borde inferior. Ahora del otro lado de la tela secundaria doblamos a 1 centímetro haciendo coincidir con el otro borde. Doblamos el borde hacia adentro y al mismo tiempo vamos planchando. Retiramos los alfileres y planchamos toda la pieza. A este mismo borde lo doblamos 5 milímetros hacia adentro y pasamos una costura. Esto formará una costura tipo dobladillo. Lo mismo hacemos del otro lado. Para hacer esto puedes usar un pie para dobladillos, pero ahora lo vamos a hacer con el pie normal. Acordate en este momento de cambiar los hilos del mismo color. Doblamos los 5 milímetros hacia adentro y comenzamos a coser. De esta manera lo vamos haciendo a lo largo de la costura. Así nos quedaría la costura. Aprovechamos que tenemos los hilos del mismo color para hacer la costura del fruncido. Alargamos la costura y bajamos la tensión entre 1 o 1,5. Desde el borde hacemos esta costura a 1,5 centímetros. No hay que hacer remate ni en el principio ni en el final de la costura. Y de esta manera nos tienen que quedar los hilos sueltos para poder fruncir tirando de un hilo. Ahora sí podemos cambiar, si es necesario, el color de los hilos. Continuamos con el mismo proceso del otro lado. Doblamos 5 milímetros del margen hacia adentro y cosemos. La siguiente costura es para fruncir, así que alargamos la costura y bajamos la tensión entre 1 o 1,5. Cosemos a 1,5 centímetros del borde. Recordá que no hay que hacer remate ni en el principio ni en el final de la costura. De esta manera tiramos de un solo hilo para poder fruncir. Continuamos frunciendo la tela de ambos lados. Tiramos de un hilo con cuidado de que este no se corte y llevamos la tela fruncida hacia el centro. Si te cuesta fruncir la tela que estás usando, podés optar por hacer unos pliegues en todo el volante. Desde el otro lado también iremos frunciendo la tela, hasta llegar a la medida de la parte inferior del cuerpo. Volvemos a acomodar el fruncido si es necesario. Doblamos de esta manera la pieza y hacemos coincidir el centro de cada lado que habíamos marcado. Colocamos un alfiler. También hacemos coincidir cada extremo. Y ahora marcamos desde el borde inferior del cuerpo 1 centímetro hacia adentro, que es donde irá cosido el volante. Comenzamos desde el centro. Hacemos coincidir esta costura fruncida con la marca que hicimos. Y colocamos un alfiler. De la misma manera hacemos coincidir este costado, dejando 1 centímetro de margen hacia afuera del volante. Y colocamos un alfiler. Y del otro lado lo mismo, hacemos coincidir la costura del frunce con la marca.
dejando 1 centímetro del volante hacia afuera. Abrimos de esta manera la pieza y comenzamos a colocar alfileres haciendo coincidir la costura del volante con la marca. De la misma manera lo vamos a hacer del otro lado. Una vez sujetado todo el volante, pasamos una costura, guiándonos de la costura con la que fruncimos. Primero doblamos este margen hacia adentro, haciendo coincidir con el borde, y sujetamos con alfiler. Del otro lado también doblamos este margen, hacemos coincidir con el borde y colocamos un alfiler. Ahora sí pasamos la costura justo por encima de esta anterior. Mientras vamos cosiendo podemos ir verificando que coincidan la costura con la marca. Cuando lleguemos al centro retiramos el alfiler, levantamos el pie y giramos. Acomodamos la tela, bajamos el pie y seguimos cosiendo. Así nos tiene que quedar la costura. Ahora vamos con la parte de la tela secundaria. Con el mismo proceso comenzamos por el centro, haciendo coincidir esta costura del frunce con esta otra costura que hicimos recién. Desde el costado hacemos lo mismo, dejando 1 centímetro de margen del volante. Y de esta manera sujetamos con alfileres todo el volante, haciendo coincidir la costura del frunce con esta otra costura del borde. Del otro lado hacemos el mismo proceso. Lo siguiente que hacemos es cerrar las aberturas del volante. Doblamos este margen hacia adentro, haciendo coincidir con el borde, y colocamos un alfiler. También doblamos todo este margen hacia adentro 1 centímetro. Y colocamos alfileres. De igual manera cerramos este costado. Ahora sí cosemos. Te recomiendo de este segundo lado coserlo a mano, para que el lado principal no se junten tantas costuras y quede mal. De esta manera vamos a comenzar a coser el volante a mano. Como pueden ver, nos vamos guiando de la costura anterior. La aguja no tiene que pasar hacia el otro lado. Podés coserlo desde adentro haciéndolo de esta manera. También puedes coserlo desde el lado de afuera haciendo esta costura simple. Terminamos de coser esta parte y seguimos con el cierre de los costados. Podés pasar un pespunte a máquina o coserlo a mano de esta manera con una costura invisible. Cosemos hacia abajo y desde abajo volvemos hacia arriba para reforzar la costura. De la misma manera lo vamos a hacer desde el otro lado. Y por último terminamos de coser cerrando estas aberturas de los tirantes. Lo puedes hacer a mano de esta manera o haciendo un pespunte todo alrededor del tirante.
Ahora hacemos los agujeros para los ojales. Desde el borde superior hacia adentro hacemos una marca a 1,5 centímetros. Desde la parte de abajo hacia adentro marcamos a 2 centímetros. Estas marcas deben quedar centradas entre cada costura. Medimos esta distancia entre marca y marca para saber la medida de separación entre cada ojal. A esta medida la dividimos por el resultado de la cantidad de ojales menos 1. En mi caso voy a usar 5 ojales en la misma hilera. A estos 5 le resto 1, es decir, a 12,5 centímetros lo divido entre 4. El resultado sería 3,12 centímetros de separación. Esta medida puede variar dependiendo de la cantidad de ojales que le pongas en la misma hilera. Marcamos los ojales que irán en esta parte superior 1,5 centímetros hacia adentro. En los tirantes también marcamos entre 1,5 a 2 centímetros hacia adentro y lo más centrado posible. Después de haber realizado estas marcas, hacemos los agujeros. Mi cortante esta vez no cortó la tela y solo quedó marcado el círculo, así que con la ayuda del cúter vamos a cortar en forma de cruz de esta manera, muy cuidadosamente sin salir del círculo. También podemos hacerlo con una tijera pequeña o un cortahilos. Esta es otra opción de hacer los agujeros si no tenés un cortante o está desafilado como el mío. Ahora cuando nos quede así, cortamos las 4 pestañas de esta manera, sin salirnos por fuera del círculo. Es mejor que quede más pequeño del círculo marcado. Probamos colocando un ojal y si está correcto hacemos lo mismo con los demás. Como pueden ver, marqué con el cortante los círculos, después hago los cortes en forma de cruz. Y corto las 4 pestañas sin salir del círculo. También hacemos unos agujeros en la parte de detrás, desde el centro del túnel 4 centímetros hacia afuera y desde el borde de arriba a 1,5 hacia adentro. Del otro lado también lo hacemos a la misma altura, 4 centímetros hacia afuera y desde arriba hacia adentro a 1,5. Después de haber hecho todos los agujeros, vamos a colocar los ojales. Colocamos la parte más grande del ojal desde el lado principal. Lo apoyamos en esta base, colocamos la arandela por encima, metemos esta herramienta y golpeamos con un martillo. Damos 3 o 4 golpes secos y verificamos que el ojal no se mueva. Esto mismo hacemos con los demás ojales. Terminamos de colocar los ojales y ahora lo único que queda es colocar las cintas o los cordones que utilices. Para la parte de detrás, el largo de la cinta será de 1,5 m o 1,7 m. Así hacemos el cruce de la espalda. Vamos introduciendo las cintas desde la parte de adentro hacia afuera, siempre desde adentro hacia afuera. Y cortamos 4 tiras de 50 a 60 centímetros. Yo las corté en 55 centímetros y usé una cinta de 8 milímetros. Primero vamos a colocar las cintas de la parte de detrás. La medida de separación en lo posible tiene que ser la misma de ambos lados. Y por último colocamos la del frente. El ancho y el largo de la cinta puede ser el que quieras. Cualquier duda que tengan durante el proceso pueden escribirme e intentaré ayudar en lo que pueda. Y así es como nos queda terminado esta versión del patrón Clarís, con otro tipo de tirante y un volante en la cintura. Te agradecería que dejes tu comentario, le des al botón de suscribirte y si ya lo haces, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.